Bueno, pues yo estoy muy contenta porque ya estoy aquí acompañada, ya no estoy sola aquí en el estudio, porque están María y María Isabel. Muy buenos días. Buenos días. Y nos van a hablar hoy de un tema súper interesante, que es el duelo infantil, ¿verdad? Hablar de la muerte y del fallecimiento de un familiar o de una persona cercana es difícil para todos. Pero ¿cómo afrontan este hecho los niños? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos actuar ante ellos en esta triste situación? Pues para resolvernos estas dudas y muchas más están ellas que nos van a hablar de este tema. ¿Cómo debemos comunicar la muerte de un ser querido a un niño, chicas? Bueno, pues la noticia de la muerte de un ser querido debe ser siempre transmitida a un niño lo antes posible y siempre por medio de una persona en la que confíe y sienta cercano o de un profesional que esté preparado para ello. Es recomendable también hacerlo en un sitio tranquilo, sin interferencias, hablarle con cariño, mirándole a los ojos. Y lo más importante es saber que las noticias no tienen que darse de golpe, que esto no quiere decir que le demos vueltas o que le vayamos a ocultar información, sino que si el niño nos interrumpe con dudas o preguntas, pues debemos atenderlas. La primera duda que nos surge, sobre todo a los adultos en estos temas, es si debemos decirles la verdad. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Sí, la respuesta es clara. Sí, siempre hay que decirle la verdad, pero claro, una verdad siempre adaptada pues al nivel cognitivo y emocional del niño. La primera verdad que el niño debe conocer es que no va a volver a ver a la persona que ha fallecido. Debemos de explicarle pues qué es la muerte, pero en sentido físico. Pues por ejemplo, no sé, que el cuerpo deja de funcionar, por así decirlo. También en este momento es cuando algunas familias aprovechan para dar las explicaciones religiosas y transmitirle así pues sus creencias. Pero es muy importante que no nos limitemos solo a la explicación religiosa, igual es que es muy importante que no aprovechemos el fallecimiento de un familiar para empezar a inculcarle una religión. Luego también otro de los miedos de los adultos pues es la pregunta del por qué. Cuando un niño nos haga esa pregunta pues debemos responderla aunque nosotros mismos en ese momento nos estemos haciendo esa pregunta. Pues una buena forma de hacerlo podría ser decirle pues que hay cosas en la vida que no podemos controlar y que la muerte pues es una de ellas. Otro aspecto importante que podríamos tener en cuenta es que los pequeños suelen culparse por la muerte de los familiares. Esto pasa porque sobre todo hasta los 10 años se encuentran en un pensamiento egocéntrico. Pues debemos hacerles comprender que nuestras emociones o los sentimientos o incluso que se hayan enfadado un día con esa persona no provocan la muerte de esa persona. Y sobre todo es importante pues brindarles protección, porque en esos momentos lo que más temen, sobre todo cuanto más pequeños son, es que pueda morir otro familiar. Y otra cosa así muy importante, cuando comunicamos la muerte del familiar y sobre todo en los días después, cuando ya estamos en un proceso así más de duelo, es ayudarle al niño a que aprenda a expresar sus emociones. Y qué mejor manera que haciendo nosotros de modelos, de ejemplo. Por ejemplo, si un niño ve a su madre llorar y le pregunta que por qué llora, pues una respuesta beneficiosa pues sería, pues lloro porque me acuerdo, no sé, del abuelo o lo echo de menos. O al pensar en él pues siento alegría, pero también me pongo triste porque no lo puedo ver. Y evitar las preguntas, las respuestas típicas que tenemos de, no, si no lloro, no estoy llorando, no lloro por nada. O sea, no ocultarles lo que está pasando y lo que estamos sintiendo. Si ellos nos ven a expresar nuestros sentimientos, le estamos ayudando a expresar los suyos también. Y ya está, en definitiva, pues decirles la verdad siempre, pero adaptada al niño. Si no le decimos esa verdad, el niño se puede formar sus propias conclusiones y esas sí que pueden estar muy alejadas de lo que verdaderamente pasa. Y además, como has dicho, se va a autoculpar, ¿no? Exactamente. Y le va a crear ahí un problema de un sentimiento de culpa muchísimo más grande, ¿no? Entonces, siempre, absolutamente siempre, se recomienda decirles la verdad, ¿no? Sí, siempre pues, si vemos que en el momento no se puede hacer, siempre lo antes posible, pero tantear un poco pues la edad del niño, su nivel emocional, cognitivo, y hacerlo con cabeza, pero no ocultarle nada. Y una pregunta que se me acaba de ocurrir, ¿es bueno, una vez sucede esto, es bueno que el niño viva los preparativos, exactamente, ¿no? Los ritos exactamente. Funerarios? Normalmente se recomienda a partir de unos 6 años o así, que es cuando ya su mente está un poco preparada para entender lo que es el concepto de muerte como tal. Digamos que antes, pues ellos ven la muerte
como algo reversible, que sí, que ahora mismo no está la persona, pero que a lo mejor mañana pues está esa persona de nuevo aquí, entre nosotros. Y ya a partir de los 6 años cuando empiezan un poquito a entender que la muerte es irreversible, que una vez que alguien se ha muerto, pues ya no va a volver a tener la opción de volver a verlo. ¿Y es bueno hacerles pasar por esas situaciones? Siempre es bueno porque ellos van a aprender, van a asimilar esa pérdida, que es lo más importante, el asimilar, y se van a evitar problemas de cara a negación, shock emocional, digamos ya todos esos efectos secundarios que puede tener el no superar un duelo, en que se convierta en algo complicado. Uh-huh. Y una vez el niño ya conoce, ya le hemos dado la noticia, ¿en qué etapa emocional entra el niño? Pues aquí un poco como hablaba antes María, va a depender de cómo el niño se encuentre cognitivamente y emocionalmente también, de la personalidad y el carácter que tenga. No es lo mismo un bebé, por ejemplo, que alguien ya que entre en la preadolescencia o en la adolescencia. En el caso de los bebés, incluso niños que lleguen hasta los 2 años, pues la verdad es que ellos lo van a experimentar con muchísimo dolor y tristeza porque pueden ver y percibir la tristeza que hay en el ambiente, pero es como hablábamos antes, no asimilan esa pérdida, no entienden exactamente qué es lo que ha pasado. Simplemente se van a sentir tristes, incluso ansiosos, porque se sienten abandonados, sobre todo si es una persona cercana. Nos imaginamos el caso de un niño de 2 años a quien se le haya muerto alguno de sus padres. Se va a sentir abandonado y va a tener el miedo de que alguien más de su entorno lo abandone. Entonces aquí un poco lo que tenemos que intentar es proteger al niño, pero no sobreproteger, sino pues mantener las rutinas que tuviese, intentar darle pues apoyo, amor incondicional, pero lógicamente no sobreprotegerlo, porque ahí ya un poco estaríamos como reprimiendo sus emociones y ya sería negativo. Luego ya, pues por ejemplo, entre los 3 y los 6 años, todavía el concepto de muerte es limitado y no son capaces de sentir emociones muy intensas. O si las sienten, pues las sienten a rato, por decirlo de algún modo. Normalmente pues se van a sentir muy confusos, van a estar como perplejos, ya que todavía pues eso, no entienden ese concepto de muerte. Y lo que van a hacer normalmente es negarlo, estar perplejos, negar lo que ha pasado e insistir en la búsqueda. Este es el caso, por ejemplo, de los niños que tú le transmites que se ha muerto un familiar y dices, vale, como que lo entienden y no lo entienden. Y a lo mejor cuando llega el día siguiente te preguntan, ¿dónde está esta persona? Y claro, te quedas así un poco como diciendo, no sé si es que el niño no lo ha entendido, no lo quiere entender, y lo que ocurre es que ellos necesitan más tiempo pues, para llegar a asimilar lo que verdaderamente ha ocurrido. Ya a los 6 años, un poco como decía antes, de 6 a 10 años, comienzan negando al principio de la noticia, pero luego ya pues entienden pues eso, que es un proceso, bueno, que es algo universal, que es irreversible, y como suelen sentirse más bien asustados y vulnerables, porque se van a sentir muy preocupados porque vuelve a ocurrir algo parecido en el entorno. Cuando ya hay algo más de cambio a partir de los 10 años, de 10 a 13, que sería la preadolescencia, cuando ya pues perfectamente entienden todos los componentes que conforman la muerte. Y no solo eso, sino que también entienden el impacto que tiene el hecho de la muerte en las personas que hay a su alrededor. Es decir, no solo lo viven ellos como algo doloroso, sino que también entienden que el resto de personas que están en su círculo también lo viven como algo doloroso. Aquí como se sienten es muy invadidos, abrumados por las emociones, porque aunque ya sienten verdaderamente esas emociones, algunos, la mayoría, no saben todavía gestionarlas adecuadamente. Y aquí ya entra el problema también de los grupos, de los amigos que tienen, que muchas veces cuando ellos comentan una muerte pueden sentirse o como más débiles si muestran sus emociones o como diferentes simplemente. Y entonces van a intentar un poco reprimir esas emociones. Disimularlas, ¿no? Exacto. Y aquí es importante el trabajo de los adultos con ellos, como de que por lo menos si no quieren expresarlas con los amigos, que nos las expresen a nosotros, porque si no, no va a ser capaz de gestionarlo adecuadamente y puede que también haya problemas a largo plazo. Y en cuanto a los adolescentes, pues la verdad es que es bastante similar a los preadolescentes. Ya depende un poco más del carácter que tengan estos niños y estas niñas y sobre todo de los recursos internos
y externos de los que cuenten. Si tienen recursos sociales, es decir, pues familia, amigos que los apoyen y los arropen, pues siempre, claro, lógicamente van a poder gestionar mejor sus emociones. Y también a nivel interno, una persona que sea más empática, que sea asertiva, que no sea una persona tímida y retraída, pues quizá también pueda gestionar mejor sus emociones, no porque sea emocionalmente más maduro, sino porque quizá sepa que debe de buscar ayuda en un momento dado y sepa pedirla. Que se debe de desahogar, ¿no? Y además en esta edad me imagino que se desahogarán más con los amigos. Supongo, con el círculo más cercano que tengan, o con los amigos más cercanos, o... Ya depende de la madurez, porque depende de la madurez. No es un chico muy maduro, va a intentar reprimirse esas emociones, pues para no parecer más débil, o como decía antes, simplemente para no ser diferente a los demás. Si ya en el grupo coincide que ha habido, por ejemplo, varios adolescentes a los que se les ha muerto pues su abuelo, su tío, pues quizás ya entre ellos lo comenten y sí que hagan piña y sepan expresar entre todos las emociones y un poco pues comparar lo que ha hecho uno para superar la pérdida a otro y lo trabajen de manera conjunta. Pero normalmente si en el grupo solo ha habido una persona a la que se le ha muerto alguien, pues no sepan muy bien cómo expresarlo a los demás y cómo trabajarlo en el grupo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, muy cortita, y enseguida volvemos con este tema tan interesante y vamos a volver dando respuesta a esta pregunta, ¿qué es el duelo? ¿De acuerdo? Venga, pues hasta ahora. Pues ya estamos aquí otra vez y nos hayamos quedado en la pregunta, ¿qué es el duelo? Pues el duelo es un proceso emocional que atraviesan las personas tras sufrir la muerte de un ser querido. Señalar también que el duelo es un proceso normal, dinámico y que requiere un trabajo y la elaboración personal de adaptación a esa nueva situación. Pensar también que el duelo, aunque en cada persona puede ser diferente, hay que tener en cuenta que la intensidad y la duración depende de muchos factores. Por ejemplo, el tipo de muerte, si es esperada o inesperada, o apacible o violenta. La intensidad también que teníamos el vínculo con esa persona que ha fallecido, la edad. Y también pensar que aunque a veces nos parezca que hay personas que no han superado una muerte, debemos comprender que el proceso de duelo puede durar hasta 3 años. ¿Y cómo saber también cuándo lo hemos superado? Pues se puede decir que el duelo está superado cuando somos capaces de recordar a esa persona que ha fallecido sin sentir dolor o cuando hemos aprendido a vivir sin él o sin ella. Cuando hemos dejado de vivir en el pasado y ya somos capaces de centrar nuestra energía en el presente. En definitiva, pues cuando recordamos a esa persona de una manera poco dolorosa o no dolorosa. Y lo normal es hasta 3 años. Puede durar hasta 3 años, de 1 a 3. Si dura más, ¿ya es que hay algún tipo de problema? Lo normal, como emociones intensas, son 2 meses. Luego de ahí pasa 6 meses y ya a partir de los 6 meses, dependiendo de los síntomas que siga manteniendo la persona, ya se consideraría un tipo de duelo patológico, en el caso de ya una alteración grave, o de un duelo complicado. En este duelo complicado ya, pues lo que se diagnostica normalmente es depresión, ansiedad, manía, ya dependiendo de los síntomas que manifieste la persona. ¿Y el duelo en qué circunstancias se da? Bueno, pues la verdad es que normalmente entendemos el duelo como el dolor por la pérdida de una persona, sobre todo de una persona querida. Sin embargo, el duelo, como bien significa dolor a la pérdida, pues puede darse por la pérdida de un objeto, por la pérdida de un tiempo, pues por ejemplo el tiempo de las vacaciones, puede haber un duelo ahí, por la pérdida de un juguete, en el caso de un niño. Es decir, que sería por la pérdida de cualquier cosa que a la persona le cause una alteración emocional, sobre todo dolorosa. Uh-huh. Y alrededor de este tema, como en muchos temas, pues siempre hay falsas creencias, mitos, hay verdadero o falso. Contarnos un poquito. Bueno, pues una de ellas podría ser que los adultos siempre pensamos que los niños no son capaces de darse cuenta de los cambios que tienen lugar a su alrededor tras una pérdida o que no son conscientes de la pérdida de las personas y por ello los apartamos del proceso. Ese sería el primer error, porque sí que son conscientes de todo el proceso, como ha dicho María Isabel, dependiendo de la edad, cada uno a su manera, pero son conscientes.
También nos pensamos que los niños no elaboran el duelo y por ello no les damos explicaciones. Un gran error, porque de este modo ellos se harán sus propias conclusiones y estas sí que van a estar muy apartadas de la realidad. También solemos pensar que el duelo no les afecta tanto y es totalmente al contrario, porque son seres, por así decirlo, como en construcción. Sus defensas, las capacidades cognitivas, el soporte emocional y sobre todo las estrategias de afrontamiento están en construcción todavía. Sería uno de los mitos. Que nos pensamos que los niños no se enteran de nada y al contrario. Sí. Además, yo creo, corregirme si me equivoco, que el niño, aparte de que me imagino que es consciente de la situación, encima es consciente del dolor que tendrán la gente de alrededor, ¿no? Claro. Porque verá cambios de actitud y verá reacciones de la gente de casa y entonces el niño como que estará, si no le explicamos lo que hay. Claro, el niño ve cambios de pues, gente que viene, familiares que vienen, gente que va, se cambian las rutinas, uno llora, el otro pues está como enfadado y claro, el niño dirá, ¿qué pasa aquí? Y los niños se enteran de todo, vamos. Son pequeños Bob Esponjas, por quitarle un poco de hierro al asunto. ¿Cómo sabemos que el niño está pasando por esta etapa, por el duelo? ¿Cómo lo manifiesta un niño? Bueno, pues la verdad es que a algunos niños pues parece que no les afecta en absoluto la muerte y responden a la noticia pues con preguntas, con afirmaciones inadecuadas y la verdad que aunque sea una reacción desconcertante, sobre todo para los padres, es algo bastante común. Un poquillo como decía antes de que al niño que le dice se ha muerto tu abuelo y dice, vale, me voy a jugar. Me dice, bueno, vale, vete a jugar, pero luego tienes que saber esto porque es importante. Y es un poco como que ellos pues no aceptan en un principio y no afrontan la muerte. Pero eso no quiere decir que no hayan entendido lo que hemos dicho. Entenderlo lo entienden. Ahora lo que tienen es que asumirlo. Y pues eso, que lo más habitual es que el niño pues elabore ese duelo alternando pues frases como preguntas y luego pues se expresa emocionalmente lo que él siente, vuelve a preguntar, lo alterna con tiempos de ocio. Un poco como que va, pero que no va con él. Digamos que como que necesitan desconectar un poco para poder elaborar esas emociones. Y luego otros niños pues suelen sentir rabia o enfado porque se sienten abandonados si la persona es muy cercana. Y lo pueden expresar, la verdad, de muy diversas formas. Se pueden irritar, pueden tener pesadillas, pueden volverse un poco más ruidosos o más traviesos de la cuenta o de lo que normalmente ellos son. Y en muchas ocasiones lo que hacen es, cuando están así tan traviesos, es que dirigen el enfado hacia una persona en concreto. No es que esa persona le haya hecho nada, pero a lo mejor si tienen más confianza, pues se descargan. Y se descargan mucho físicamente. Los adultos, pues normalmente expresamos nuestras emociones, pues hablando, o no sé, comentando, escribiendo. Y sin embargo los niños, pues como no tienen todavía ese recurso de la palabra, no lo tienen tan afianzado, pues a lo mejor lo que hacen es jugar a juegos un poco más violentos o liarse a cojinazos, pues eso, con alguien con quien descargue su enfado. Un poco ya sería más en plan conductual, más que cognitivo y emocional. Podría entrar ahí, yo qué sé, manifestaciones como el dejar de comer, el intentar continuamente llamar la atención, ¿no? Sí, porque es una forma que ellos tienen pues un poco de llamarte la atención para que tú les ayudes a que expresen esas emociones o me que encuentro no saben. mal, me duele la barriga o me duele tal cosa y a lo mejor no le llama la atención de esa forma, porque hay muchos niños que en muchas etapas pues, me duele la barriga o me duele no sé qué y estás ahí pendiente y lo llevas al médico y no es cierto, pero es su forma de llamar la atención. ¿Cómo podemos ayudar a pasarles esa etapa? Bueno, pues la mejor forma de ayudar al niño en duelo es ofrecer en primer lugar contención y acompañamiento a las personas que están encargadas del menor, porque son ellas las que después van a estar dando acompañamiento y apoyo al menor. Luego también el menor tiene que tener en todo momento pues esa compañía y esa protección familiar. También debemos pensar que los niños viven en una rutina, por lo que debemos restablecer esa rutina lo antes que podamos. Y, por supuesto, ayudarles a expresar lo que les pasa, favorecer que el menor pueda hablar y expresar lo que siente o lo que piensa, resolver las dudas que tenga, recordando siempre que debemos hablarles con la verdad, pero como hemos dicho antes, una verdad adaptada.
al niño. Sería bueno, no sé, se me ocurre, sentarse, dedicarle un tiempo durante esos días, durante ese periodo, a sentarnos con el niño y preguntarles o, yo qué sé, decirles cómo te sientes hoy o cómo lo has pasado hoy. De forma muy sutil, sí. Sí. Porque si no el niño a lo mejor se siente un poco agobiado porque él ya se siente agobiado por las emociones, porque no es capaz de gestionarlas adecuadamente. Si encima nosotros le estamos un poco insistiendo en que se exprese, en que puede sentirse agobiado también por la otra parte. Claro. Y a lo mejor pues llega a frustrarse, llega a no saber, a no querer ya ni siquiera hablar del tema y ponerse así más en plan rebelde. Entonces todo de forma muy sutil, siempre dando pie a que sea él el primero el que pregunte, porque normalmente el niño va a preguntar. Que vaya a preguntar en varios días en vez de pues como un adulto que, en fin, se lo cuentan y ya está, el niño pues necesita que se le repita y se le repita hasta que lo asimile. Pero normalmente ellos son los que van a preguntar. ¿Y qué es lo que nunca debemos hacer? Pues lógicamente, tal y como estamos hablando, ocultarle la verdad, eso nunca, ni decírselo cuando ya haya pasado 3 o 4 días. Intentar decírselo cuanto antes posible. Luego también, pues un poco como comentaba María al principio, que la persona que se lo diga tiene que ser alguien cercano, no que vaya, pues yo qué sé, un primo segundo del pueblo tal, que hace mucho tiempo que no ve al niño, quien venga a decirle que su padre o su madre, por ejemplo, o su abuelo, pues ha muerto. Tampoco pues darles las noticias de golpe, porque claro, los niños pues como necesitan ese proceso de asimilación, pues siempre jugar un poco con irles dando la noticia poco a poco, decirles siempre que ya no va a estar con nosotros, pero darle las explicaciones poco a poco o conforme el niño vaya preguntando. Y luego pues no se deben de atender, es decir, se deben de atender, las muestras conductuales que también el niño tenga de dolor. Debemos entender que si el niño está, como decíamos antes, más revoltoso de la cuenta, puede ser que sea porque esté expresando así ese dolor. Porque a lo mejor en vez de llorar, pues se muestra travieso. Comprender eso. Y muchas veces pues medir las palabras cuando se hablan con los niños, porque siempre hay algunas palabras que pueden resultar tabú, tanto para los niños como para los adultos. Sobre todo si la muerte ha sido, por ejemplo, una muerte violenta. Medir cómo vamos a decir las cosas para evitar un sufrimiento añadido al niño. En vez de, pues no sé, utilizar pues ha muerto, pues decir pues ya no va a estar con nosotros, y no sé, un poco como suavizar un poquito. Exactamente, ¿no? Aunque le digamos lo mismo y luego el niño llegue a la misma conclusión, pero intentar pues que medir esas palabras. Muy bien, es un tema, hablábamos antes fuera de micro, súper complicado, muy delicado además. Y yo creo que con lo que nos habéis contado hoy, pues nos ha ayudado muchísimo a por lo menos saber cómo nos tenemos que enfrentar en este tipo de situaciones. Que es que, lamentablemente, sin remedio, nos tenemos que, más tarde o más temprano, nos encontramos en estas situaciones, ¿no? Pues muchísimas gracias a las dos, de verdad. Nada, muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene. Muy bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues venga, hasta la semana que viene. Hasta luego.